político también turbulento que tiene que ver con el expresidente Alberto Fujimori. El presidente del Tribunal Constitucional dice lo que no dijo en su resolución, y ese es el problema. Señala que la liberación del expresidente Alberto Fujimori debe proceder tras polémico fallo, lo cual no está en el fallo. Pero ¿qué dicen los expertos? Vamos a escuchar a diversos constitucionalistas y saque usted su línea al margen de lo que usted desearía, sino a partir de lo jurídico. Escuchemos. La noticia sobre una posible liberación de Alberto Fujimori cayó como una nueva bomba para estremecer aún más el terremoto político que sacude al país. Lleva más de 16 años privado de su libertad y yo creo que ya es suficiente. El detonante fue una resolución del Tribunal Constitucional confirmando la sentencia del 17 de marzo del 2022, a través de la cual se declaró fundado el recurso de habeas corpus del expresidente Alberto Fujimori y se restableció el indulto que se le concedió en el año 2017. No debemos permitir que Alberto Fujimori muera en la prisión. Sin embargo, antes que la sentencia se haga efectiva y se libere a Fujimori, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano no ejecutar la decisión del Tribunal Constitucional. Ha pasado más de un año y medio, pero hace unos días el Tribunal Constitucional volvió a emitir una resolución en el que declara improcedente el pedido de declaración presentado por el procurador del Poder Judicial para observar la sentencia a favor del indulto de Fujimori. Uno de los argumentos del TC es que dicha sentencia se trató de una decisión final frente a la cual no cabe impugnación alguna y se pronunció en última y definida instancia. Esta nueva decisión del TC abre las puertas para la excarcelación de Alberto Fujimori. El señor presidente debería de obtener el beneficio del indulto y salir en libertad. ¿Y por qué? El día de ayer todos hemos tomado conocimiento de la resolución del Tribunal Constitucional por medio de la cual ordena el cumplimiento de la ejecución de la sentencia del año 2022. ¿Y qué pasó en el año 2022? Se dio viabilidad al pedido del indulto humanitario. El expediente de 58 páginas del Tribunal Constitucional también ordena remitir los actuados del caso Fujimori al juez de ejecución del habeas corpus a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. Para el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, la decisión de la excarcelación del expresidente ha pasado a manos de la Corte Superior de Justicia de Ica. Lo que correspondería es que ya se notifica al juzgado de Ica e inmediatamente debería dictaminarse el oficio, porque no hay ningún tipo de condición. En el día debería tramitarse el oficio de excarcelación y ser notificado a las autoridades penitenciarias. Otra es la interpretación de reconocidos abogados constitucionalistas sobre la resolución del Tribunal Constitucional. ¿Alberto Fujimori puede salir en libertad? Desde el punto de vista jurídico te digo que no, porque el Tribunal Constitucional emitió en el año 2022 una decisión ordenando su libertad, pero esa decisión fue controlada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está sobre la competencia, sobre la intervención del Tribunal Constitucional. El abogado Carlos Caro dijo que no es posible una eventual excarcelación de Alberto Fujimori debido a que aún está vigente la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado peruano no ejecutar el indulto al expresidente. ¿Qué tiene el juez sobre la mesa para decidir? Tiene por un lado la sentencia del TC, marzo del 22, versus la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la última del 7 de abril del 2022. Consecuentemente, si el juez cumple con lo que tiene que hacer, que es los mandatos del sistema interamericano, nos guste o no, critiquemos o no critiquemos, estemos o no de acuerdo, el juez tendría que seguir el mandato del sistema interamericano y por lo tanto no podría ordenar la libertad del señor Fujimori. Mientras el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, dijo que Alberto Fujimori debe ser liberado, la ex titular del TC, Marianela Ledesma, calificó esta resolución como una cortina de humo en medio de la crisis política que afronta el país. Vemos que hay casi un engranaje, una organización, un tejido, ¿no?,
¿Qué tenía que ver en este momento la decisión del Tribunal Constitucional? En pocas palabras, a mi entender, acá es más que un tema de cortina de humo. Ahora, la expectativa ya no está en el Ministerio Público o el Ejecutivo, sino en el penal de Barbadillo, en La Diroes, donde Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por el caso Barrios Altos y La Cantuta, un centro penitenciario donde también permanecen recluidos los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo.